Bueno, continuamos con la unidad número 4 que corresponde a estimación puntual a intervalos de confianza. Es muy importante recalcar en esta parte que dentro de la plataforma se ha podido organizar y poder enviar algunos documentos, como así las actividades y el foro correspondiente. Es necesario en este caso tomar en cuenta para la estimación puntual y por intervalos, como ya se ha visto, que a partir de los estadísticos se han obtenido las muestras que queremos obtener. Es justamente una idea de los valores de los parámetros de la población. Se trata de utilizar obviamente estos estadísticos para estimar los parámetros. Veamos dos tipos. La estimación puntual, aquí obtendremos un punto, un valor como estimación de parámetro, y la estimación por intervalos. Aquí se obtiene un intervalo dentro del cual estimamos bajo cierta probabilidad, que en su gran mayoría se va trabajando a un 95%, va a decir 0.95, que estaría justamente el parámetro correspondiente. La estimación puntual es simplemente un estadístico, ya puede ser una media aritmética, una varianza, una desviación típica estándar, etcétera, que se emplea para estimar parámetros poblacionales, varianzas poblacionales, entre otros. Decir que cuando tenemos una media aritmética a partir de la muestra tal, puede ser empleado como un estimador, y algunos autores lo comparan estos estimadores con lanzamientos de por ejemplo, de una diana. El círculo central sería el valor real del parámetro correspondiente. Como definición, una estimación es un proceso utilizado de utilizar justamente datos muestrales para estimar los valores correspondientes a estos parámetros, y esencialmente las características de una población. Debemos hacer una distinción entre estimador y estimaciones. Cualquier estadística de muestras se utiliza para estimar un parámetro de población y se conoce como estimador. Es decir, un estimador es una estadística o estadístico de muestra utilizada para estimar un parámetro de una determinada población. La media de la muestra X puede ser estimada por la media de la población. Una estimación es un valor específico que justamente es observado de una estadística. Hacemos estimación si tomamos una muestra y calculamos el valor que toma el estimador de determinada muestra, ¿no? Como por ejemplo se toma una lectura media en kilometraje a partir de una muestra de taxis en un servicio, el valor obtenido es de 160.000 kilómetros. El estimador sería en este ejemplo la lectura media del recorrido en kilometraje, y la estimación es de el valor de en este caso 160.000 kilómetros recorridos en promedio por taxi. Algunas propiedades deseables son fundamentales: la esencia del sesgo, consistencia, eficiencia y la suficiencia, como 4 elementos fundamentales que también estaban enmarcados dentro del foro número 4. Algunas propiedades deseables en los estimadores, justamente diremos que tita con gorra superior, ¿sí?, es un estimador insesgado de tita si la esperanza justamente de este valor insesgado, en este caso de este estimador, es la misma en realidad, ¿no? Es decir, la esperanza del estimador insesgado es justamente el valor tita. La media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional, pero la varianza muestral no es un estimador insesgado de la varianza poblacional, pero sí lo es en cambio en la cuasi varianza. Aquí diéramos algunas propiedades de estimadores: la consistencia, este caso que menciona que cumple justamente el límite de cierta probabilidad en un determinado intervalo mediante el estimador y el valor de tita, que es justamente igual a 0 cuando n tiende al infinito. Esta medida de incremento del tamaño muestral es muy importante, ya que la diferencia entre el estimador y el parámetro, este es el estimador y el parámetro, será menos que cualquier número epsilon, en este caso mínimo. Y obviamente este valor epsilon es un valor positivo, cualesquiera. A diferencia de la ausencia de sesgo, se define para valores finitos de n. La consistencia es obviamente una propiedad asintótica, por lo tanto la media muestral como la cuasi varianza son estimadores consistentes. Nota muy importante es que la varianza muestral es un estimador consistente de la varianza poblacional, dado que en la medida del tamaño de muestras incrementa el sesgo
y en esta justamente disminuye. La eficiencia se emplea justamente para comparar estimadores, ya que si tenemos dos estimadores, tita sub 1 gorra, tita sub 2 gorra, es un mismo parámetro de tita en este caso como valor, diremos que es más eficiente que tita sub 2 si en este caso tenemos que la varianza de tita gorra 2 es mayor a la varianza de tita gorra 1. Vale decir que se puede comparar las varianzas muestrales, es más eficiente que la cuasi varianza muestral a la hora de estimar varianzas poblacionales. Aún así se prefiere obviamente, ¿no?, el tipo de estimador de la varianza, que puede ser un estimador insesgado. La suficiencia, diremos que tita justamente gorra es un estimador suficiente del parámetro tita, si dicho estimador basta por sí poder estimar el valor o el parámetro consistente. Entonces existen algunos casos importantes, ¿no?, con relación por ejemplo a los parámetros, los intervalos de confianza y los intervalos justamente que contemplan los límites correspondientes. No olvidemos que un intervalo está, obviamente ya sea está abierto o cerrada, contiene un límite inferior y un límite superior, y que estas justamente van a ser determinadas mediante las estimaciones probables sobre el parámetro que se está tratando de analizar, y es muy importante esta parte fundamental. Y esos dos valores extremos del intervalo de confianza, obviamente en su gran mayoría se trabaja a un nivel de confianza del 95% con un nivel de significancia del 5%. El segundo caso es justamente cuando cuán grande debe ser justamente el intervalo de confianza para dicho determinado intervalo probabilístico. Si decimos que el intervalo de confianza va de menos infinito a más infinito, que es en realidad todo el conjunto de los números reales, según esta aceptamos que es muy útil por su parte el extremo de la estimación puntual, en la que lo usual es que no demos con el valor del parámetro. Ese es el gran detalle, que este tipo de parámetro obviamente esté dentro, inmerso del intervalo de confianza. La idea es crearnos intervalos de manera que sepamos en qué porcentaje de casos el parámetro está justamente dentro del intervalo crítico. Y como fijamos tal porcentaje de casos, usualmente se asume un porcentaje, como he mencionado, 95%, y obviamente se va calculando el intervalo de confianza sobre la media al 95% de confianza, y es decir que 95% de las veces que repitamos el proceso de muestreo, obviamente calculando la media muestral, la media poblacional estará justamente dentro de tal intervalo de confianza. Como podemos observar, la campana de Gauss, aquí es justamente donde se van delimitando los dos límites. Si trabajamos a un 95%, si son de dos colas bilaterales, en este caso del 2.5% o 2.5% correspondiente. Sabemos que la distribución subyacente es una distribución normal, la cual nos ayudará enormemente. Y es así que, tomados en cuenta justamente hacia la izquierda, 2.5, los datos de valores en este caso será menos 1.96 y esta con valor positivo 1.96. Y obviamente aquellos datos que están enmarcados en las puntuaciones correspondientes. Pero ¿cómo calculamos estos dos límites? Vamos a ver dos casos. Primero veremos el caso que sepamos, conozcamos la varianza poblacional, y segundo en el que no sepamos la varianza poblacional. Si lo conocemos sigma cuadrado, vale decir la varianza poblacional, nuestra distribución normal obviamente se debe en este caso tener justamente saber lo siguiente, ¿no? La media de la distribución muestral de medias es la media poblacional mu, que está justamente centrada en esta parte, y la varianza de la distribución muestral de medias será justamente la que conocemos en este caso, la varianza sobre el tamaño de la muestra, n, o lo que es lo mismo, la desviación típica en este caso de la distribución muestral de medias, vale decir sigma sobre la raíz cuadrada de n, que es obviamente la equivalente con relación a esta y a la segunda fórmula correspondiente. Conocemos también en el caso de la media,
para intervalos de confianza, poder pasar a medir ciertos estimadores, como por ejemplo la media poblacional con respecto a X barra, el promedio correspondiente, y Z obviamente estandarizada, lo que se hace un análogo correspondiente a sumar esta estandarizada con respecto a lo que se trata de medir, obviamente pasar a directas típicas correspondientes de la campana de Gauss, y esta parte es muy importante de X sub I, en este caso para cualquier valor que delimitemos. Y es así, por ejemplo, aquí tenemos los valores extremos de los intervalos correspondientes, por ejemplo, a 0.025, es justamente la división de 0. En este caso 2.5 sobre que está en porcentaje sobre 100%. Eso es justamente lo que se obtiene en este caso, el dato de 0.025 correspondiente a un nivel de Z. En este caso, según la tabla normal Z, tendría que yo ubicar y ver el correspondiente valor hacia esto, ¿no? Que es obviamente 1.96 con valor negativo hacia la izquierda y con valor positivo hacia la derecha, ¿no? 0.975 correspondiente, multiplicado obviamente por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, y hay que aplicar justamente la lógica de pasar puntuaciones típicas a directas. Y obviamente esta es la función en este caso de probabilidad de la estimación del intervalo a un 95% de confiabilidad. Es así que tomamos en cuenta también, por ejemplo, el caso de desconocer la varianza poblacional. Para esto se requiere justamente la expresión siguiente, un 95% de confiabilidad, y de que obviamente sigma sobre raíz cuadrada de n voy a hacer el producto correspondiente con los valores z y obviamente el estimador, en este caso promedio. Si conocemos la varianza poblacional, no podemos emplear, por ejemplo, sigma cuadrado sobre n, que es sigma sobre raíz cuadrada de n, la equivalente. En su lugar se va a emplear justamente un estimador, en este caso, que es justamente la varianza, ¿no es cierto?, la varianza con respecto a la fracción del tamaño de la muestra, y que en esta justamente se va a ir transformando en una distribución normal. Pero sabemos que esta distribución muestral no es una distribución normal, sino una distribución T de Student con n-1 grados de libertad. Hay que recordar que los casos de varianza conocida que teníamos, por ejemplo. En definitiva, esta es la estructura de un intervalo de confiabilidad, un 95%, y lo que sí aquí hay que tomar en cuenta son los datos correspondientes que contemplen el ejercicio, o como en este caso, por ejemplo, no necesariamente con respecto a una variable z, sino una t de student, y obviamente las estructuras van cambiando de la misma forma, pero obviamente siguen manteniendo el mismo rigor en este caso, ¿no? Vale decir, cuando n sea más grande, la distribución t de student en este caso será virtualmente una distribución normal muy cercana a una media de 0 y una desviación típica, en este caso de varianza igual a 1. En otras palabras, si n es grande, ambas fórmulas dan unos intervalos virtualmente idénticos y emplea justamente una distribución normal correcta entre estas dos equivalencias, y eso es muy importante de tener conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que la expresión siguiente, esta sea igual a 0.95, implica que cada vez que exijamos una muestra y hallemos la media, el parámetro desconocido mu estará entre los límites de dicho intervalo un 95% de las veces que vayamos realizando, o probablemente el 99% si hubiéramos elegido un intervalo al 99%, va a decir 0.99. Eso ya depende mucho, y obviamente los parámetros estadísticos de la variable z van a ir cambiando. Además de esto, mencionamos lo siguiente. Es bien importante tener conocimiento del tamaño de la muestra, la amplitud del intervalo de confianza, y obviamente es muy claro que se tiene que ver ejemplos de casos cuando la muestra es igual a 10, por ejemplo, varianza poblacional igual a 4 y tamaño muestral igual a 12, en el que se van reemplazando, sustituyendo datos correspondientes. Realizamos operaciones aritméticas, ahí por ejemplo tenemos la probabilidad de un límite inferior y un límite superior, que es justamente la que se calcula, y eso justamente es
a un 95% de confianza en este caso. Para la otra situación, por ejemplo, va a ser de la distinta forma. ¿Qué tal si cambiamos el tamaño de la muestra? Ya no va a ser 12 sino 20. Entonces a un 95% de confiabilidad, el límite inferior ya es 9.12 y el límite superior 10.08. Es decir, mientras va creciendo más aún nuestro tamaño muestral, con las mismas medidas de media muestral y varianza poblacional, se van aún más comprimiendo en realidad, ¿no es cierto? Si alguien lo puede ver de esta forma, y mientras más vayamos viendo la cantidad de tamaño de muestra, ya sea 20, 30, 30 mayor, mucho mejor y mucho mejor el estimador que vamos a obtener a este nivel de confianza de 95. Por otro lado, también es necesario tomar en cuenta que qué tal si en este caso tomamos justamente la media muestral y la varianza de población y tamaños iguales a 12, como es en este caso, pero lo que sí puede cambiar es también en el caso de poder trabajar, por ejemplo, con probabilidades del 95% o 99%. Tenemos los mismos datos correspondientes, pero aquí en este caso lo que sí cambia es el dato. Por ejemplo, Z, si se trabaja el 95%, 0.975, eso vale 1.96, tanto a la derecha como a la izquierda, pero con la izquierda con signo negativo. Entonces de esa forma se obtiene, realizando operaciones, estos límites correspondientes. Si es al 99%, ¿qué es lo que ocurre? Cambia obviamente, ¿no? Y el valor de Z será en la tabla de distribución 2.57 con valor positivo y menos 2.57 con valor negativo. Y esto donde se encuentra, obviamente en nuestra tabla correspondiente de la distribución normal Z, que es justamente esa de aquí, ¿no? La que les he compartido, y si no les he compartido, algunos tal vez no lo han podido descargar, lo voy a compartir nuevamente. Entonces, por ejemplo, aquí menciona lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal si tenemos a un 95% de confiabilidad? Eso significa que el valor 1.96, es decir, 1.9, donde se encuentra a 0.06, es justamente el dato correspondiente al dato, en este caso 0.9750. Eso es justamente 0. En este caso el alfa de 0.975, ¿no es cierto?, la que se ha determinado. Y en el otro caso será lo contrario, será 0.025 con unidades de probabilidad, que se encontrará también con el valor negativo. Y para esto obviamente hemos mencionado, para poder determinar el valor negativo requiere una tabla de valores negativos para identificar el valor más aún cercano. En su gran mayoría se van trabajando con estos datos, ¿no? Al 95% como también al 99% de confiabilidad. Por ejemplo, aquí el valor será 2.57 a un 99% de confiabilidad en la distribución Z, y en la otra obviamente con valor negativo, menos 2.57. Y realizando, por ejemplo, aquí las operaciones, vemos lo siguiente, que cuando más aún mayor es nuestro intervalo de confiabilidad de porcentaje, teniendo los mismos datos, se obtiene que tanto como el límite, en este caso inferior, obviamente van en este caso alejándose, en realidad no se van achicando. Es decir, tenemos un intervalo de este tipo y va a ir creciendo más aún, ¿no es cierto?, a ambos extremos, a un 99. Por lo general, obviamente lo más usual es a un 95% de confiabilidad, ¿no? Entonces, casos de muestras, justamente es esta una de las situaciones, por ejemplo, para proporciones, donde P es justamente una probabilidad, un estimador en este caso, y 1 menos P, que es el complemento de la misma probabilidad sobre N, y obviamente con respecto al valor Z estandarizada al 95%. Para el caso de muestras, obviamente con respecto a una varianza, de la misma forma vamos a ir utilizando, por ejemplo, los niveles, en este caso, ¿no es cierto?, los niveles de confianza, de significancia, 0.975, 0.025, que es la misma
Esta es justamente la función chi cuadrada de n-1 grados de libertad con respecto a lo que es la parte de la varianza correspondiente multiplicada por el tamaño de la muestra. Entonces esta es otra estructura, ¿no? Intervalos de confianza para otro tipo de parámetros en los que se va utilizando y vamos a ir viendo en algún ejemplo correspondiente más adelante. Bueno, aparte de esto hemos mencionado algunos ejemplos correspondientes, si ustedes lo han visto en la plataforma, que son los intervalos de confianza y contrastes de hipótesis. Los que sí me interesan son los intervalos de confianza. Obviamente este documento concierne a algunos ejercicios ya resueltos y como de la misma forma tenemos los ejercicios resueltos de inferencia de estadística y contrastes, ¿no? Las estimaciones correspondientes en el que se engranan justamente ciertos ejemplos que se van siguiendo y tiene la solución correspondiente. Entonces se tiene que seguir de la misma forma y la idea es esa, ¿no es cierto? Poder trabajar, primero dar una lectura correspondiente, ver estos ejemplos, pero para poder realizar justamente de manera concreta y a lo que se viene y obviamente se requiere para la actividad, en este caso de la tarea número 4, hay ejemplos similares al respecto. Y obviamente una de esas es de la práctica correspondiente que he podido extraer. Ustedes lo habrán visto dentro de la plataforma virtual. Hay obviamente lo que es la parte del caso de los intervalos de confianza. He podido insertar también un documento, en este caso de lectura correspondiente, cómo poder determinar estos parámetros en la semana número 4, obviamente, ¿no? Donde tenemos ahí las estimaciones puntuales por intervalos y obviamente la documentación correspondiente de la diapositiva que acabo de mostrar, y aquí están los ejemplos resueltos y ejemplos de estimación puntual intervalos y más ejemplos, ¿no? Que estos tres sí los va a poder ayudar. Ahora en concreto, lo que se requiere por ejemplo para la tarea número 4, ¿no es cierto? Para la tarea número 4 es un documento que se ha podido cargar de la misma forma, ¿sí? Lo que es con respecto a algunos ejemplos concretos y similares que están obviamente en la plataforma, en la misma documentación, que es esta justamente la tarea número 4. Menciona calcular el intervalo de confianza a un nivel de 0.05 para a la varianza mediante en este caso las desviaciones que se producen en un proceso de fabricación cuya distribución es normal, conocida la media, en este caso población igual a 0, pero sigma desconocida. A partir de esta muestra tomada, de cuántos elementos si van contando, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos correspondientes. Bien, para este caso tenemos el ejercicio que está uno similar, que están ya resueltos en realidad. Lo único que se requiere aquí es conocimiento un poquito más el uso de las tablas y cómo poder mencionarlas. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, calcular el intervalo de confianza, que tiene justamente el mismo significado, pero aquí no se tiene, ¿no?, conocida si en realidad es una distribución normal, pero se utiliza obviamente los intervalos bajo la báscula justamente de la distribución normal, de un peso exacto de la parte de los datos correspondientes, que son 10 básculas en este caso, y cómo poder determinar la estimación del intervalo correspondiente, identificando cuántos datos tenemos como muestra. 10, determinamos el promedio, que es simplemente la sumatoria de todos estos datos dividido entre la cantidad de datos, que es 7.104. Lo que es justamente la desviación típica estándar, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores menos el promedio que ya se ha calculado, menos 7.104, toditas estas obviamente elevadas al cuadrado divididos entre n menos 1. Entonces a partir de eso se va determinando justamente la desviación estándar, y utilizando la tabla T de Student, por ejemplo, ¿no? Aquí se tiene un valor numérico correspondiente. Ahora, muy bien, ¿cómo manejamos la tabla T de Student? Esto es muy importante. Ya hemos podido mencionar en el anterior tema correspondiente al tema número 3, por ejemplo, y el tema número 2, cómo utilizar la tabla Z. Más debajo, si pueden ustedes poder observar, aquí está la tabla de chi cuadrada. Sí, que también se trabaja con grados de libertad, es bien importante tener conocimiento. Aquí está la tabla T de Student,
en el que menciona, por ejemplo, calcular un t de student n-1 grados de libertad con 1 menos alfa medios. Sustituyendo datos, si alfa vale 0.01 dividido entre 2 y 1 menos esa fracción es 0.999 a 9 grados de libertad. ¿Eso qué significa? Yo voy en la tabla, grados de libertad, GL significa esto, a 9 grados de libertad. Aquí está el dato, valor numérico 9, lo voy a pintar, ¿sí? Y se tiene justamente en lo que corresponde a un valor, en este caso, de 0.9995. Y ahí vamos a tener justamente el dato correspondiente de 4.78091. Entonces ese tipo de dato, por ejemplo, va a corresponder a un valor numérico 4.70, lo hemos visto, ¿no es cierto? 4.7809 4.7809 correspondiente, ¿no? El 4.78 más o menos se va acercando a este cierto tipo de cantidad, en lo que al respecto es necesario identificar, ¿no es cierto? Porque después de 0, 4.7800 en este caso sería el valor más cercano, vale decir, trabajando obviamente con pocos dígitos, ¿no? 0.9999 en este caso de estimación. Entonces, para esta situación se toma en cuenta de la misma forma que la distribución Z, pero con los grados de libertad y las estimaciones correspondientes que se está realizando, que se está desarrollando. Para esta situación será justamente, por ejemplo, 4.781, ¿no? 4.78 redondeado 9 mayor a 1, fíjense, 9 mayor a 5, entonces 0 tendría que ser 1 en realidad, ¿no? 4.781 correspondiente a la tabla, ¿sí? Que es esta justamente a 0.0005, y aquí se está trabajando a cuánto, el nivel justamente de 0.001 al 99 más o menos, ¿no? A un 99% de confiabilidad en este caso, en el que se va a ir trabajando obviamente con estas medidas. Y obviamente las tablas y algunas tablas van difiriendo, pero siguen siendo los valores. Algunos datos o algunas tablas tienen más valores de decimales, como no solamente de 4, algunos de valores de 5 y entre otros, ¿no? Por lo tanto, el intervalo de confianza, sustituyendo los datos, aquí por ejemplo el promedio X barra es 7.104 o 7.1, simplemente más directo, más rápido aún, ¿no es cierto? Ese es el valor X barra, ahí está, menos la T de student que se ha calculado, esta T de student obviamente, ¿no? Con 1 menos alfa medios, es este dato obviamente, ¿no? A T grados, es decir, T de student a 9 grados de libertad de 0.999 correspondiente, equivale a 4.78, 4.7 en correspondencia más directa, ¿no? Eso es la T de student. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? 7.1 voy a restarlo y al otro voy a ir sumando, y el intervalo correspondiente será, por ejemplo, 6.9096 y 7.2984, ¿no? A un nivel de 0.01 de confianza, en este caso de significancia. Es bien importante identificar en esta parte el valor superior y el valor inferior correspondiente al intervalo, ¿no es cierto? Porque es esencial también tomar en cuenta que estos intervalos de estimación corresponden ciertamente al tipo de distribución que se está ejerciendo o se está construyendo. Por otro lado, tenemos aquí, por ejemplo, en el ejemplo que menciona, calcular el intervalo de confianza del nivel de 0.05 con varianza, en este caso desconocida, y obviamente tiene una distribución normal estandarizada de media poblacional igual a 0, y esta es la población correspondiente de cuántos datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos en realidad, ¿no? Son 9 números en realidad con puntos decimales, no hay nada por qué complejarse,
Lo que sí hay que hacer es determinar obviamente, sabiendo que el proceso de fabricación tiene una distribución normal, con una medida, aquí está justamente igual a 0, que es mu, y el intervalo de confianza de la varianza justamente sigma cuadrado a un nivel de alfa de 0.05. Entonces este nivel va a ser justamente utilizando la tabla chi cuadrada. ¿Cómo realizamos el uso de la chi cuadrada? La que he mencionado. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 9 datos en realidad, ahí está, n igual a 9, son estos 9 datos correspondientes. Y muy bien, aquí lo que se debe de calcular es, ¿no es cierto? A cada uno de los datos voy a restar lo que es justamente el promedio, mu. Pero mu en realidad, ¿cuánto es por datos? Ya tenemos que equivale a 0 correspondiente, ¿no? Entonces es restar un valor 0. Y al final solamente voy a restar estos datos, ¿no es cierto? Con 0. Eso simplemente va a ser este dato, pero elevado al cuadrado. Por ejemplo, en este caso será 1.2 elevado al cuadrado, más, paréntesis, menos 2.2 elevado al cuadrado, más, paréntesis, menos 3.1 elevado al cuadrado, más, paréntesis, ¿no? ¿Por qué estoy utilizando paréntesis? Porque estos son valores negativos, ¿no? Menos 0.2 elevado al cuadrado, más 0.5 al cuadrado, eso no necesito paréntesis, ¿no? Porque tiene un signo positivo, más 0.6 al cuadrado, más, paréntesis, menos 2.1 al cuadrado, más 2.2 elevado al cuadrado, más 1.3 elevado al cuadrado. Listo, esa es la sumatoria del numerador y voy a dividir entre n. ¿Y n cuánto vale? 9. Haciendo la suma correspondiente vas a ir obteniendo 3.0533, por ejemplo, ¿no? Utilizando la tabla luego de la, en este caso, el valor de la chi cuadrada. Es bien importante estos datos correspondientes, por lo menos con los dos dígitos principales, 3.05, y vale decir que la chi cuadrada en este caso va a ser n, que es los grados en este caso también de libertad, ¿sí? Y 1 menos alfa medios, que obviamente equivale a 0.975. ¿De dónde sale esto? Si alfa vale 0.05, dividido entre 2 va a ser 0.025, 1 menos 0.025, 0.975. De ahí se obtiene justamente este alfa correspondiente. Vale decir 1 menos, este que estoy remarcando, 0.975 es 1 menos alfa medios. ¿Sí? 1 menos alfa medios, este de aquí, ¿no? Esta fracción pequeña en realidad. ¿Sí? Es muy importante esta partecita. En la tabla chi cuadrada entonces ubicamos 9 a 0.975. Esta es la T de Student, la chi cuadrada está aquí, la tabla correspondiente. De la misma forma damos la utilidad. ¿A cuántos grados de libertad? Ahí está, se trabaja con grados de libertad dentro de la función chi cuadrada. A 9, ahí está, tal como lo estoy remarcando. Y obviamente se requiere una estimación de 0.975. 0.975, ¿dónde se encuentra? 0.975, aquí está, lo estoy remarcando, y en la intersección entre columna y fila obtenemos justamente el dato correspondiente, que es 2.700 en realidad, ¿no? 2.700 correspondiente en este caso. Y esta, por ejemplo, es obtenida de una tabla, ¿no? Como les he mencionado, una tabla antigua en realidad probablemente, ¿no? O una que tiene más de, en este caso, más de 4 dígitos. Pero nuestra tabla actualizada solamente contempla algunas con 3. Y eso va a depender mucho con qué tipo de tabla vayan trabajando. Pero esta es la usual, la que mayormente se va utilizando, ¿no? Y así tengo ya los valores. Por ejemplo, aquí voy a tener que multiplicar n por t, es decir, 9 multiplicado por 3.05, y luego voy a dividir con relación a la chi cuadrada de n sobre 1 menos alfa medios. Pero alfa medios sobre 1 menos alfa medios corresponde a ser justamente todo este denominador 2.700, ¿no? Es la parte muy importante. A ver, probablemente alguno mencione así, pero ¿cómo podemos realizar este ejercicio correspondiente? Lo que estoy mencionando es lo siguiente, ¿no? Voy a ir agrandando más. Y esta parte es esencial también, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy calculando la chi cuadrada 1 menos alfa medios, primera instancia, ¿no? Que es 1 menos alfa medios. Está mencionando esto, ¿no es cierto? 1 menos alfa medios. Y esto es igual a ¿cuánto? Esto va a ser 1 menos alfa, ¿cuánto vale? Bueno, el dato ahí menciona, obviamente, no lo estoy remarcando.
0.05. Ahí está. Hacemos la división entre 2. Muy bien. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 1 menos ¿cuánto? Y eso ustedes lo pueden ir calculando, ¿no es cierto? 0.05 dividido entre 2, eso es igual a 0.025. 0.025. Aquí lo voy a remarcar un poquito aún más, 0.05 de color rojo. Esto que estoy dividiendo, eso es justamente alfa medios. ¿Sí? Muy importante, observe muy bien. Y ese resultado vale ¿cuánto? 0.025. ¿Está? Continuando. Haciendo ahora el resultado correspondiente, ¿cuánto sería 1 menos 0.025? Y eso lo van a obtener justamente mediante la calculadora utilizando el Excel, va a ser 0.975, ¿no? 0.975. Y es justamente lo que se necesitaba, ¿no? Es decir, 1 menos alfa medios es 0.975. De ahí proviene el dato. ¿Está bien? Eso es muy importante recalcar, ¿no? ¿De dónde sale 1 menos alfa de 0.975? Ese es el procedimiento. Se ha sustituido alfa, se ha realizado la operación aritmética, ahí está la básica y ahí 0.975. Luego, ¿qué he hecho? Tengo aquí n, punto y coma, es esta parte muy importante, lo voy a agrandar, es punto y coma, ¿no es cierto? Entonces está diciendo 9 grados a 9 grados de libertad, que es 9 el tamaño de la muestra, es decir, los datos correspondientes que se tienen acá, y obviamente se está calculando mediante la tabla de la chi cuadrada para la aproximación justamente. Y ahí obtenemos justamente, ¿no? Dentro de la tabla hemos ubicado, ahí está remarcada, a 9 grados de libertad, a 0.975 vale 2.700, ¿no? En mi tabla ese es el valor estimado, ¿no? En esta otra tabla, por ejemplo, del autor corresponde a 2.704. En este caso 700 con el último dato que es 4, pero bueno, se omite, ¿no? Y ¿qué más? No olvidemos que en esta fórmula ya está n y aquí ya no está el 1 menos alfa, miren, como pueden observar, solamente está el alfa medios, ¿no es cierto? Entonces tendría que calcular la chi cuadrada, y lo voy a anotar aquí, ¿no es cierto? La chi cuadrada de qué dato en este caso será pues n, y n ¿cuánto es? N hemos dicho es 9, en este caso son 9 datos, ¿sí? Punto y coma. Alfa medios, y alfa medios ¿cuánto vale? Aquí está alfa, recuerdan muy bien que es 0.05, ¿sí? Dividido entre 2, eso vale 0.025, es decir, 9 a 9 grados de libertad, columna en este caso 0.025. Ahí está, muy bien, y esto lo hacemos igual. Ubicamos en la tabla chi cuadrada, 9, en este caso a 9 grados, y aquí estamos en la misma fila, pero lo que sí cambia es 0.025. Y el 0.025 se encuentra acá, aquí está justamente, este es el dato correspondiente, 0.025, columna, intersectamos con 9 grados de libertad en la chi cuadrada y eso equivale a 19.02, intersectando columna con fila. Entonces eso es 19. ¿No? 19.02. Muy bien, entonces ahí obtenemos justamente lo que es esta chi cuadrada correspondiente, ¿no? Y luego desde ahí vamos construyendo lo que son los intervalos correspondientes, y los intervalos aquí ya está de manera ya directa, ya calculado una vez sustituyendo los datos, ¿no es cierto? Una vez sustituyendo los datos, por ejemplo, esta chi cuadrada voy a hacer justamente el uso, como tal está en la distribución misma del intervalo ya definido, está n por t, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es el cálculo de n
multiplicado por t sobre ¿cuánto? La chi cuadrada en este caso, ¿no? Que me decían ahí, ¿no? La chi cuadrada de n con respecto a alfa medios. Voy a utilizar esta, a eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto es? Voy a calcular un extremo de este intervalo, que es justamente este extremo correspondiente. N cuánto es 9 multiplicado por cuánto es el valor de t, en este caso que es correspondiente justamente a estas operaciones que se han realizado, es de 3.053, ¿no? Multiplicamos entonces, si desean un paréntesis, 3.053, dividido obviamente entre cuánto. Este dato ya lo tenemos, aquí arriba está, eso vale 19.02, ¿no? Bueno, haciendo las operaciones, el cálculo correspondiente, multiplicando 9 por 3.053, y en el numerador vas a obtener justamente el producto de estos dos, porque como está multiplicando, obviamente aquí hay una multiplicación, asterisco o por, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces 9 por esta cantidad, y eso va a ser, obviamente aquí lo ponemos la comita para poder identificar cómo estoy trabajando. Aquí es el producto por, ¿sí? 19,02 multiplicados, esto da por ejemplo 27, ¿sí? Ahí está, 27.477, ¿no? Por estas situaciones de utilizar Python voy a denotar este punto como una coma, ¿ya? Como una notación específica, ¿no? Para poder identificar que es punto, obviamente. El producto de esos dos valores da 27.47 y luego voy a dividir entre 19,02 o 0.02 en este caso, ¿no? Igual, entonces la división va a ser 19.02, eso es 1.44 en este caso, ¿no? 1.44, ¿sí? 1.44 y tienen varios dígitos, ¿no? Por lo menos esas dos. Y por ejemplo ya he obtenido, ¿no? Uno de los extremos que vale justamente con este dato, ¿no? Vale 1.44. ¿Y eso dónde se encuentra? Está obviamente en la parte de, del intervalo, ¿no? Aquí está, y aquí se está trabajando con varios dígitos, ¿no? Aquí está 1.444, etcétera. Solamente esos dos, listo. ¿Qué es el que he calculado? Si han podido observar. Sí, es esta, ¿no? N con alfa medios. Y el otro va a ser N con 1 menos alfa medios. Entonces, este, por ejemplo, hay que identificar muy bien cuál de estos será el valor, en este caso, el límite inferior y el límite superior. No olvidemos que los intervalos hacia la izquierda pueden ir tomados en cuenta, obviamente, ¿no? Los límites correspondientes según a la cantidad. No olvidemos que a la izquierda es menor y el de la derecha es superior. Pero obviamente por lógica, este valor correspondiente, miren, va a darles, en este caso, será 10.17, ¿sí? Realizando las mismas operaciones, pero en este caso, lo que sí hay que hacer es, obviamente, que iba a cambiar, ya no va a ser 19.02, sino va a ser justamente lo que es el dato correspondiente que ya se ha calculado, en este caso que es 2.700, ¿no? O 2.7, ¿sí? Entonces lo único que haces es cambiar en esta parte y dividir entre 2.7, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes 27.477 dividido entre 2.700 o 2.7 en realidad, y eso da, por ejemplo, si esto solamente cambias el otro dato, en este caso el otro valor será, pues, obviamente aquí lo voy a agrandar un poco más aún. Muy bien, hacemos un apartado, ¿sí? Voy a calcular n multiplicado por t sobre la chi cuadrada, obviamente con n grados de libertad, ¿sí? Ahí está, pero aquí va a ser 1 menos alfa medios. ¿Y esto cuánto es?
es justamente 9, es el mismo dato, el mismo valor numérico multiplicado por t. T vale ¿cuánto? 3.053, ¿sí? Y este dato voy a dividir entre ¿cuánto? Va a ser en este caso 2.700 es, ¿no? En realidad 2.7 nada más. Los ceros se omiten y es más rápido en realidad, ¿no? Haciendo el producto, luego dividiendo, ahí van a poder obtener 10.17, por ejemplo. 10.17. Ese sería el resultado correspondiente, ¿no? De este extremo. Y miren, aquí hay que analizar muy bien, ¿no? ¿Cuál es primero, cuál es segundo en este caso? Para los intervalos, siempre en un intervalo hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que en la parte izquierda es el valor mínimo y en la parte derecha el valor máximo, superior en este caso, ¿no? Valor mínimo en este caso será 1.44, ¿no? Por lógica. 1.44, ¿sí? Y en el otro extremo será pues 10, ¿no es cierto? Punto 17. Ahí está. Entonces este va a ser justamente el intervalo de confianza al 95%, ¿no? 1.44 y 10.17, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí muy bien analizar cuál es el primero, cuál es el segundo, según a los límites correspondientes. No puedo anotar aquí 10.17 y aquí 1.44. ¿Por qué situación? No olvidemos que tenemos una regla de los recta de los números reales. Aquí está, imagínense el 1, aquí viene el 2, aquí viene el 3 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y aquí está el 10, y aquí está el 11 y etcétera, ¿no? Entonces el intervalo más o menos se encuentra 1.44, más o menos por aquí se encuentra, y aquí está el 10.17. Ese es el rango justamente específico, el intervalo de confianza, ¿no? ¿A qué valor? En este caso a un 95% de confiabilidad de la que se está trabajando. Sí, ahí está, muy bien. Entonces de esa forma, miren, he podido realizar la interpretación correspondiente del ejercicio y espero que les sirva también, ¿no? Por lo tanto, este intervalo contiene, vale decir, contiene justamente un 95% de acierto de las desviaciones que se producen dentro de tal proceso de fabricación. Entonces los datos aquí solamente hay que ir analizando. Lo único que he cambiado son estos datos, y estos datos obviamente tienes que ir calculando, por ejemplo, su promedio, en este caso esta fórmula correspondiente de T, obviamente la sumatoria, ¿no es cierto? No olviden que mu vale ¿cuánto? 0, ese es el dato correspondiente. En realidad tendrías que ir sumando los datos de la práctica, en este caso de la tarea, ¿no? 1.5 al cuadrado más menos 2.5 al cuadrado más menos 3.1 al cuadrado y así sucesivamente más 3.3 al cuadrado. Todo esto en sumatoria va a ser justamente el numerador y voy a dividir entre n. ¿Y n cuánto es? En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos, ¿no? N igual a 9 de la misma forma. ¿Qué es lo que ha cambiado en este caso? Solamente este conjunto de datos, como han podido observar. El mismo nivel, en este caso de confianza, se va trabajando, ¿no? Bien, entonces de esa forma tienen que ir calculando el intervalo correspondiente. Con relación al ejercicio número 2, miren, por ejemplo, se habla de una proporción de enfermos, obteniéndose justamente de 100, 10 enfermos de ellos son justamente fumadores. Hay que obtener un intervalo de confianza para esta situación. Se considera, si evidentemente el 10, en este caso de 100, estaría justamente en una proporción del 29%. Veamos en este caso. Este también ha sido un ejemplo obtenido en estos ejercicios selectos, que sí, algunos tienen buen procedimiento correspondiente, y aquí está justamente, ¿no? Se ha hecho el estudio de proporción que está ahí en ejercicios de estimación, y a aquellos compañeros que no han podido revisar, aquí había estado resuelto. En realidad solamente hay que darle seguimiento
y tiene ahí la solución. Aquí solamente 123, 41, para mi caso es 100 y contra 10, ¿no es cierto? Un 29% de confiabilidad. Entonces va trabajando bajo una variable de Bernoulli con parámetro P, conocido, que es justamente la probabilidad en este caso de éxito de 0.29 en realidad, ¿no? De 0.29. Entonces se tiene que determinar P gorro en este caso, que era tita gorro, ¿no es cierto? P gorro de proporción menos z 1 menos alfa medios por la raíz cuadrada de P proporción y su complemento, que es 1 menos P proporción, sobre el tamaño de la muestra. Bien, trabajando a un nivel de confianza de 0.05, partiendo las observaciones, n vale cuánto, ahí está, ¿no? Remarcado justamente 123, correspondiente al valor de n. Es lo que se está identificando en la cantidad. ¿Cuánto es en realidad, no? 41. Entonces la proporcionalidad, miren, es justamente el valor menor, 41, dividido entre 123, que es la proporcionalidad grande en este caso, ¿no? ¿Y eso vale cuánto? 41 sobre 123. Ese es un dato, un valor numérico en este caso, ¿no? Para tal situación será pues 41 sobre 123 y la proporción es de 0.33, por ejemplo. Entonces ahí es bien importante, voy a abrir otro documento, ¿sí? Ahí está la proporción P gorro es de cuánto, menciona 41 por ejemplo, ¿no? Para el caso de ustedes será justamente en la práctica va a ser 10 sobre 100, eso va a ser 1 sobre 10, eso va a ser 0.1 en realidad, ¿no? Para el caso de ustedes en su práctica, pero para mi caso es 41 sobre 123. Haciendo la división esta obtenemos justamente el dato de 0.33333, etcétera, ¿no? 0.333, listo. He obtenido la proporción P. ¿Y qué más requiero? Z de 1 menos alfa medios, ya es conocido. ¿Cuánto vale el valor de Z? 1.96 en este caso, ¿no? Z de 1 alfa medios es 1.96, es bien conocida, ¿no? No olviden que alfa vale cuánto, por datos, y se obtiene justamente obteniendo un 95% de confiabilidad en la gran mayoría, ¿no? Esta es la parte muy importante y esencial. Cuando se omite, obviamente se sobreentiende que el intervalo de confianza mayormente trabajamos a un 95% de confiabilidad y un nivel de significancia del 5%, que es 0.05. Entonces el valor de Z vale 1.96. Este es el dato correspondiente. Ahora, ¿cómo sale este dato? De la misma forma, nuevamente vamos a repetir y recalcar. Recuerdan que 1 menos alfa medios, ¿es cierto? Es el valor que se ha determinado, ¿sí? Eso equivalía justamente a 0.975. 0.975, ¿sí? Que es lo que hemos realizado en esta parte, muy importante. Por ejemplo, hemos calculado en la tabla, ¿no es cierto? En la tabla de la distribución Z, que a 1.96, a 1.9 más o menos, aquí está, 1.9 y con 6 dígitos en este caso, ¿no? 0.06. Esa intersectada justamente se obtiene ¿cuánto? 0.9750 o en este caso 0.975. El 0 se omite obviamente, no tiene ningún valor después de estos números. Los tres primeros sí, ¿no? 0.975. Eso significa que el valor de alfa de Z en este caso a un nivel de 0.95 en este caso menciona lo siguiente, ¿no? Es decir, Z de 0.975, ¿sí? Ahí está. Eso es igual a ¿cuánto? Eso vale 1.96 según la tabla de la distribución normal Z. Ahí está, ¿no? Hacemos un apartado correspondiente. Bien, entonces de esa forma se hace el cálculo correspondiente, ¿no? A no olvidarse esa parte. Bueno, una vez obtenieron los datos, sustituimos los datos. Esto vale 0.33
su complemento cuánto sería 1 menos p, por ejemplo, de proporción. Entonces ahí va a ser, por ejemplo, 0.6666 la diferencia, ¿no? Si p vale 0.33, 1 menos p gorro será justamente esa proporcionalidad. En este caso, restar 1 menos 0.333, ¿no es cierto? Problemas con 3 dígitos. Ahí está. ¿Y eso va a ser cuánto? 0.66. Pero ahí está, 0.66. Eso es 1 menos p. Ya tengo este dato, tengo el dato, tengo n, tengo z, listo. Entonces se va construyendo en realidad, ¿no? Ahí tengo ya justamente la proporcionalidad, uno con valor positivo y otro con valor negativo. Por ejemplo, para poder estimar estos datos, uno de ellos voy a estimar. Ahí menciona p gorro, ¿no es cierto? Ahí está. Menos, en este caso, el valor de z, ya, de 1 menos alfa por la raíz cuadrada, ahí está, p gorro por el complemento, que es 1 menos p, ¿sí? Ahí está su complemento en realidad, ¿no? Cerramos los paréntesis, sigue hasta ahí radical, dividido entre n, ¿no? La primera parte. Aquí se sobreentiende, ¿no? 1 menos alfa medios, ¿no? 1 menos alfa medios, ya bueno. Para no perder el tiempo, ¿cuánto vale p gorro? En este caso es 0.33, ¿sí? 0.33 con dos dígitos, menos, ¿cuánto vale el valor de z? Z está multiplicando este radical, obviamente, ¿no? Z vale, en este caso, 1.96, ahí está, por el radical, en este caso, ¿de cuánto? De 0.33, ¿dónde está? Multiplicado por cuánto? 1 menos p, ¿cuánto es el dato? Aquí ya está calculado, 1 menos p, 0.66, dividido entre cuánto? ¿Cuánto es el valor de n? N para esta situación es justamente el valor de 123 en este caso, ¿no? N igual a 123. 1, 2 y 3. Radical hasta aquí, obviamente. Y ahí, realizando operaciones aritméticas, primero hacemos la multiplicación y producto de estos dos valores, 0.33 por 0.66, y voy a dividir entre 123. Entre 123, y voy a sacar, una vez resuelto esto, esta fracción, la raíz cuadrada del dato, ¿no? Y obtenemos su raíz cuadrada de ese valor, que va a ser 0. Y lo voy a remarcar aquí de color rojito, todo este radical, por ejemplo, va a dar 0.042. 0.042. Ahí está, me parece 42. ¿Ya? Muy bien. Y voy a multiplicar 0.42 por 1.96, ¿no? Por 1.96, y eso es 0.082. Todo este producto ahora vale 0.082. 0.082. ¿Sí? Y luego obtenemos la resta, ¿no? 0.33 menos 0.082, ¿no es cierto? 0.33 menos el resultado 0.082, y eso vale, por ejemplo, 0.247. Veremos si puedo, en este caso 0.247. Ese sería uno de los extremos correspondientes, ¿no? Y ahí está, ¿no? 0.25 en realidad sería este el extremo correspondiente, ¿no? Y otros dígitos, por ejemplo, el autor aquí menciona varios dígitos, ¿no? Pero basta con dos en realidad. 7 mayor a 5, al 4 se suma 1, obviamente es redondeado, esto va a ser ¿cuánto? Esto va a ser 0.25. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí está el extremo ya obtenido en este caso, ¿no? Este es el extremo correspondiente que se ha calculado. Ahí está.
eso vale 0.25, uno de los extremos, en este caso del intervalo o límite inferior. De la misma forma, análogamente el otro dato, pero va a ser, en este caso, no menos, sino va a ser más, ¿no es cierto? Y si continuamos ahí, por ejemplo, ¿qué tal si es con el signo más? Aquí solamente va a cambiar el signo más, esto es el mismo resultado, obviamente, será 0.33, ¿no es cierto? Más ¿cuánto? Va a ser 0.082. Este es el otro extremo, ¿no? El otro extremo, ¿no? Imagínense, este es el límite inferior y este que sea el límite superior. Que estoy sumando, obviamente, ¿no? Restando significa que va a ser un poco más pequeño. En este caso va a ser justamente 0.33 más 0.082 y el resultado es 0.412. 0.41, ahí está, 41.2. Muy bien. De esa forma ya he encontrado el límite superior correspondiente, obviamente en la misma, pero con signo positivo. Así, ahí está, este es el otro extremo, ¿no? 0.412, tal como está en el ejercicio ya resuelto, ¿no? Ahí está 0.41, listo. Los demás dígitos no interesan, no, basta con 2. Ese es el intervalo en este caso, ¿no? El intervalo de confianza. Entonces se considera justamente que esta probabilidad, por ejemplo, se encontraría en este intervalo, es decir, 0.29 se encuentra en el rango de 0.25 a 0.41, claro que sí, ¿no? Está en el rango. Por lo tanto, eso significa que esa proporción de fumadores en la población pertenece al intervalo y que obviamente los fumadores están entre los enfermos de cáncer, con una probabilidad obviamente de acierto al 95%, aquí, ¿no? 95%. Eso implica y corresponde que los fumadores están justamente en la población global correspondiente. Muy bien, de la misma forma se tienen los otros ejercicios correspondientes, que es justamente una de estas, que es concerniente a la función de densidad, y también de la misma forma está aquí, vayan revisando, sería muy bueno que vayan revisando, y está justamente en la página 30 más o menos aproximadamente, ¿no? Ahí está el resuelto, ahí están los ejercicios correspondientes. 0.5 vale un medio, no olvidarse. La función de densidad, obviamente sustituyendo el valor de A, cuando vale un medio, 1, y lo que es este 3.5, 3 medios en realidad, ¿no? Sustituyendo los datos y valores se van cambiando las funciones de densidad y realizando los cálculos numéricos. Bueno, que tengan muy buenas noches, estoy un poquito más cansado. Espero que les haya servido estos videos tutoriales correspondientes a la asignatura, en este caso del módulo de teoría del muestreo. Bueno, muchas gracias a todos y esperemos justamente estar presentes, en este caso, para la situación de la evaluación correspondiente, la evaluación final, que contempla todo lo que se ha explicado y obviamente esperamos que le den un buen seguimiento, denle uso a estos videos que voy a compartir en el grupo de WhatsApp antes de que los resuelva. Es preferible ver los videos y después vas a poder ir resolviendo de manera más rápida y directa, y vas a ir recordando, reforzando, y desde esa perspectiva, en este caso, vas a poder asimilar ciertamente algunos problemas que probablemente los hayas tenido. Bueno, que tengan muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes a todos. Eso sería todo.